Con bastante frecuencia nos encontramos ante tablas de datos que por algún motivo nos interesa presentar o analizar. Sin embargo, esas tablas de datos nos llevan a una serie de preguntas en ocasiones, como por ejemplo, ¿qué tendencia tienen? ¿Cuáles son los datos mayores? ¿Entre qué rangos se encuentran? Etcétera. Esas tablas de datos no nos dan esa información de una manera directa. Si por ejemplo, en esta tabla que tenemos acá de venta de productos, nosotros preguntáramos cuál es el mejor mes de Medellín de ventas, pues tendríamos que empezar a revisar cada una de las cifras. Acá pues son pocas y de pronto no es tan complicado lograr determinar ese dato. ¿Cuál fue el peor mes de Bogotá? Igual pues vemos que acá al fin, luego de mirar todos los datos, encontramos cuál fue el de las ventas más bajas. ¿O cuál fue el mejor mes de Cali? Otra pregunta. Entonces empezamos a revisar y tenemos incluso que mirar la segunda cifra para terminar por determinar cuál es el mes, el mejor mes que se presentó en ventas en dicha ciudad. Estas y muchas otras preguntas que pueden resultar acerca de tablas de datos eh, no las pretenden responder los gráficos de Excel, que es el tema de esta sección. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos gráficos, pues allí sí nosotros tenemos posibilidad de tener, por ejemplo, una idea clara sobre los datos, o sea, por ejemplo, hablar cuáles son las magnitudes que tenían como tal esos datos. Incluso esa idea clara incluye comparaciones, poder comparar los cuales fueron más altos y de hecho visualmente obtenemos cuáles son los más bajos. Podemos priorizar, dejar por ejemplo al frente de un gráfico o en una posición privilegiada aquellas cosas que nosotros queremos resaltar. Podemos hacer una identificación rápida y clara de las tendencias. Por ejemplo, podríamos ver si los datos se mantienen aproximadamente estables, si están subiendo, si están disminuyendo. Eso lo podríamos ver. Y otra característica también bastante interesante de los gráficos es que eh, le mejoran radicalmente la estética a cualquier trabajo que nosotros estemos realizando. Entonces, considerando esos puntos, pues podemos notar la gran importancia que tiene la utilización de gráficos para el trabajo en Excel. La fabricación de estos gráficos, el procesito de elaborarlos realmente es un proceso bastante simple. Vamos a ilustrarlo con un gráfico similar al que estamos viendo, partiendo desde cero. El proceso incluye, es casi automático. Simplemente tenemos que seleccionar los datos que queremos incluir, tanto lo que nosotros queremos como leyendas, como los datos como tal, también conocidos como las series. Vamos al menú insertar, seleccionamos el gráfico de nuestra preferencia, tenemos un amplio menú con diferentes tipos de gráficos y dentro de esos gráficos seleccionamos uno. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar unas columnitas 3D similares al anterior. Con hacer eso ya tenemos nuestro gráfico. Realmente es un proceso bastante simple. De acá en adelante siguen son tareas de personalización del gráfico, de cambiar algunos de sus atributos para que el gráfico termine siendo lo que nosotros deseamos. Para ello debemos considerar lo siguiente, que cuando tenemos seleccionado un gráfico, como en este caso, nos aparece un nuevo menú denominado menú de herramientas de gráficos con las pestañas de diseño, presentación y formato. Aquí tenemos entonces un nuevo grupo de cintas que nos van a servir para cambiar las características de los gráficos. Empecemos con algunas de las de diseño. Dentro de diseño, pues podríamos cambiar el tipo de gráfico, fácilmente cambiarlo por uno de los diferentes gráficos que existen, dependiendo de su uso. Ya veremos un poco más a fondo cuál sería su selección. Podríamos, por ejemplo, ya ir cambiando algunos otros aspectos. Por ejemplo, podemos alternar entre filas y columnas. Aquí en este momento nosotros tenemos en el eje X o en el eje horizontal, no exactamente, porque esto no es un eje X, no es un eje coordenado. En ese eje horizontal nosotros tenemos colocados los meses, podríamos haber colocado las ciudades si nosotros lo deseáramos. Para ello nos sirve, por ejemplo, cambiar entre filas y columnas. Basta hacer un clic y el proceso se realiza de manera automática. Entonces vemos ahora en el eje horizontal las ciudades y los meses se nos convierten en las leyendas.
Esa es una característica que ocurre acá. Los datos, nosotros tenemos la posibilidad de seleccionarlos para cambiarlos. Por ejemplo, nosotros hemos seleccionado 3 series, la serie de Bogotá, la de Cali y la de Medellín, pero podríamos haber utilizado 2 nomás y podríamos agregar una tercera o eliminarla. Veamos ese proceso de seleccionar datos. Para ello utilizamos el botón seleccionar datos de esta cinta. Nos aparece esta ventanita en la cual vemos cuáles son las entradas de leyenda o las series que vemos acá. Estas son las que hay presentes en el gráfico, y aquí en las etiquetas del eje horizontal vemos los datos que nos han quedado referentes a los meses. En cuanto a las series, si por ejemplo quisiéramos cambiar el orden en el que se presentan, simplemente podemos utilizar estas flechitas para cambiar la posición. Ejemplo, en este momento se está mostrando como primera Bogotá, es la que aparece de azul, entonces podríamos llevarla a que se vea como primera Cali, que es la que aparece en color rojo. Entonces esa es la que nos está apareciendo ahora, solo cambiar la posición. Podemos llevar Medellín de primera, podemos dejar Medellín nuevamente de última, en ese caso no la subiríamos sino la bajamos. Depende de qué posición, eso dependerá de qué es lo que nosotros queremos resaltar dentro del gráfico. Las series que nos aparecen podemos realizarles operaciones, podemos por ejemplo editarlas, en el cual entonces veremos qué es el título que estamos colocando, en este momento es este, y qué valores estamos colocando, que son los referentes a la columna, son estas que estamos aquí observando. Podemos quitarlas, por ejemplo quitemos esta serie de Cali, simplemente la seleccionamos, le damos quitar, y nos desaparece el gráfico. Quedan básicamente las otras 2 series. Vemos aquí solamente el letrero de Bogotá. El letrero de Bogotá solo nos aparece solo por el tamaño del eje de profundidad, pero si nosotros ampliáramos las dimensiones del gráfico nos aparecería también la otra ciudad. Si quisiéramos volver a colocar Cali, entonces simplemente daríamos agregar, seleccionamos el campo del nombre de la serie, podríamos seleccionar este de acá, y en los valores de la serie colocamos los datos que nosotros necesitamos. Cuando demos a aceptar, bueno, aquí ya nos está apareciendo en el gráfico, nos apareció al final, nos bastaría pasarla para el sitio que nosotros prefiramos dentro de nuestro gráfico. Esas son básicamente las opciones que nosotros tenemos acá acerca de añadir o quitar elementos, incluso editarlos dentro de nuestro gráfico. Vamos a salir de acá y ya tenemos nuestro gráfico con las series que habíamos colocado. Esta es la parte de selección de datos. Hay algunos diseños que están predeterminados para el gráfico. Nosotros podemos cambiar el sitio donde se encuentran las cosas en función de una serie de diseños de los cuales tenemos algunas vistas previas. Acá, aunque son unas miniaturas, pero terminan por ser bastante aceptables, en las cuales podemos obtener el gráfico con algunas características diferentes de estética. Igual, con las leyendas nosotros podríamos identificar incluso los colores. Es básicamente explorarlos, escoger diferentes. E incluso hay estilos de diseño en el cual podemos seleccionar de una manera rápida diferentes diseños. Incluso es una lista bastante grande que se abre en este botón, en la cual seleccionamos cualquiera de ellos. Vamos a seleccionar nuevamente nuestro primer gráfico, que ya es bastante decente para el caso. Estos diseños, hay algunos que contienen títulos, otros no contienen. Por ejemplo, aquí aparece ya el título del gráfico, pero era un elemento que se agregó cuando nosotros utilizamos los diseños de gráfico. Hay algunos que tienen, otros no tienen. Por ejemplo, este no tiene. Simplemente es escoger cuál es el que nosotros deseamos, e incluso con otras características de los gráficos podríamos seleccionarlos. Podemos dar deshacer acá para observar esa rutina. El título del gráfico nosotros lo podríamos cambiar, colocar el texto que deseemos. Por ejemplo, podríamos decir que fuera nuestros productos y nos aparece como gráfico. De esto hablamos un poquito enseguida. Se refieren a algunas opciones de presentación. Entonces, dentro de ello son muy importantes las etiquetas que estemos colocando. Una, el título del gráfico, al que nos referíamos hace un momento. Ese título del gráfico en este momento tenemos que está encima del gráfico, podríamos colocarlo superpuesto centrado,
Se notará que se ve mucho mejor cuando lo colocamos encima que colocándolo superpuesto, aunque las barras quedarán un poco más grandes, queda más espacio para ellas. Hay posibilidad de que no muestre ninguno. Si volvemos y le colocamos un título encima del gráfico, pues tendremos nuevamente que escribir el título, porque pues ya lo habíamos eliminado. Eso en cuanto a título. Los ejes también es posible colocarles rótulos. Tenemos en este caso es un gráfico de 3 dimensiones, entonces podremos colocarle título a los 3. Entonces el eje horizontal primario en este momento no tiene ninguno. Podemos colocar un título bajo el eje que diga meses. Cuando demos enter, aquí ya nos aparece. Podemos colocar en el eje vertical, sería adecuado colocar un eje que se refiere a las ventas o a la cantidad de ventas. Ese es el eje vertical. Entonces podríamos colocarle, por ejemplo, un título vertical. Ese título vertical tiene este formato. Podríamos colocarle al eje vertical un título girado, que también es bastante utilizado. Simplemente con el cuadro seleccionado podríamos escribirle ventas. Cuando demos enter ya nos cambia el valor dentro del gráfico. Nótese que aquí podríamos cambiar nuevamente, alternarlo a título vertical y nos aparece de pronto un poco más adecuado para la utilización que nosotros le queremos dar. La leyenda, hay muchos sitios donde la podemos colocar. Recuérdese, leyenda son estas convenciones acerca de qué nos representan las barras. En este momento estamos mostrando la leyenda en la parte inferior. Podríamos haberla colocado a la izquierda. Hay diferentes sitios donde nosotros podríamos colocar la leyenda. Podríamos colocarlo a la derecha. Va dependiendo de nuestro gusto y obviamente nosotros intentaremos dar la mayor estética posible al momento de colocarlo. Por ejemplo, en la parte inferior no nos quedaría mal, incluso donde se encuentra no estaría mal. A los datos les podemos colocar ciertas etiquetas. Esas etiquetas, tal como lo muestran los mini gráficos, son valores que coloca en la parte superior. Pues en este momento no está mostrando ninguna, podríamos decirle que las muestre. Podríamos nuevamente decir que no coloque ninguna, porque pues realmente son a veces en este tipo de gráficos unos números que quedan, que no son bastante legibles. Si queremos colocar tablas de datos, estas mismas tablas, podríamos hacerlo, aunque no necesariamente es una presentación muy adecuada. Como se puede observar, no disminuye las características como tal del gráfico apretándole y colocando unos datos que para ello nosotros tenemos nuestra otra tabla de datos que podemos adjuntar junto con nuestro gráfico. Entonces podríamos decir que no la utilice. Los ejes también podríamos nosotros hacer algunos cambios en ellos. Por ejemplo, el cómo mostrar los ejes. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, el eje horizontal de izquierda a derecha. Podríamos mostrarlo sin etiquetas. Podríamos volver a mostrar el eje horizontal de derecha a izquierda. Entonces ahora enero pasa a este lado. Simplemente nos voltea nuestro gráfico. Podríamos decirle nuevamente que lo deje como estaba, que es una presentación bastante adecuada. Si deseamos colocar de fondo líneas de cuadrícula, también tenemos esa opción de colocar algunas líneas en el fondo. Entonces podríamos colocar unas líneas de división principales en el gráfico. Podríamos colocar otras lineecitas, las secundarias. Aquí vemos cómo nos ha colocado ya una mallita bastante interesante en el fondo, e incluso lo podríamos dejar sin esas líneas. Entonces en este momento ya no está mostrando. Veamos que esa también podría haber sido una opción. Líneas verticales de cuadrícula, digamos que muestre las verticales principales, esas son interesantes, y adicionalmente de las horizontales que también nos muestre las principales. Creo que ella podría ser una opción bastante interesante. El gráfico le podemos hacer diversos tipos de procesos, moverlos, cambiarlos, girarlos un poco para mejorar la perspectiva. Para ello podría utilizar, si es un gráfico 3D, la herramienta de giro 3D que me permite rotarlo. Entonces puedo cambiar el X, aparece en 20 grados, puedo hacerle ciertos cambios.
como lo desee. Ahí hemos estado aumentando, voy a volver a disminuirlo y lo dejo nuevamente como estaba, en 20 grados. Lo mismo podemos hacer con el eje Y. Entonces ahí lo estoy viendo casi desde arriba, depende desde donde lo quiera ver, qué perspectiva también puedo manejarle aquí diferentes herramientas. Esta nos aparecía en 15 grados, es necesario colocársela de manera manual. La perspectiva es un punto de vista desde donde estoy viendo el gráfico, entonces esto nos cambia el ángulo. Puedo manejarlo también con estas flechitas para que se haga el incremento o la reducción como tal. Hay diferentes opciones que tengo para estar observando estos gráficos. Como se pueden dar cuenta, es bastante flexible la herramienta y en general pues sí tengo muchas más opciones. Por último, en la barra de formato tengo posibilidad de cambiar los bordes como tales. En este momento me está apareciendo solamente este borde, pero cuando selecciono el gráfico yo puedo decirle que coloque otro tipo de borde, por ejemplo este tipo de borde, que ya ese incluso le veo, cuando lo deselecciono veo qué borde ha tomado, puede ser el predeterminado. En la medida en que toco diferentes objetos tengo posibilidad de seleccionar diferentes, y hay muchos más. También, igual que los anteriores, puedo seleccionarlos. La idea es, como lo charlábamos, mejorar temas de estética y adicionalmente que sea bastante claro lo que estoy haciendo con mi gráfico. Entonces hago la selección que yo prefiera y una vez quede satisfecho con ella, pues entonces ese será el tipo de gráfico que seleccionaré. Dejémoslo como estaba normalmente. Es de anotar que hay muchos otros elementos. Por ejemplo, puedo jugar con los contornos y rellenos de las diferentes formas que he utilizado para mejorar también esas características de visibilidad. Entonces hasta aquí hemos charlado acerca de cómo crear rápidamente un gráfico. Como se dan cuenta, es muy sencillo, y de allí en adelante pues se le juega a que nosotros terminemos representando nuestras tablas con gráficos. Nos dan una mejor idea acerca de todo. Este gráfico que particularmente se está utilizando de tipo 3D, pues es un gráfico que es más bonito que diciente, porque en realidad hay algunos datos que nosotros no podríamos comparar más, y eso es debido a la presentación de tipo 3D. Si el gráfico fuera un poquito más plano, nosotros podríamos ver estos mismos resultados. Recuérdense que tenemos siempre opciones en la ficha de diseño de cambiar el tipo de gráfico y, por ejemplo, ver este mismo gráfico de columnas que nos muestra los valores de cada uno de las ventas de los meses en otra forma, como plano, y esto ya nos permite de una manera, digamos, más ortodoxa verificar o hacer comparaciones entre los diferentes tipos de datos. También pudimos haber seleccionado para esta necesidad no solamente un gráfico de columnas, sino que podríamos haber utilizado un gráfico de barras, que de por sí es bastante similar, sino que tienen presentaciones horizontales. Vemos básicamente la misma información. Nótese de paso, tal como lo decíamos, cambiar entre los diferentes tipos de gráfico es bastante sencillo. Muchas veces el mayor problema es encontrar el que mejor represente nuestras necesidades de mostrar la información.